tenemos el agrado de presentar hoy a nuestro conferencista, miembro correspondiente de la Academia, don Camilo Villate Matiz, quien es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Perdón, yo le dije ingeniero, en realidad es arquitecto y magíster en tecnologías de la construcción de la Universidad Nacional. En realidad, pues ahora nos aclara si es arquitecto, pero si tiene aspectos de tecnologías, también tiene parte de ingeniero. Ahora la preguntamos. Es especialista internacional en construcción, administración y estructuras de la Universidad Politécnica de Valencia y es autor de varios artículos y libros sobre temas técnicos de la arquitectura y de la historia de la construcción. Es profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y se ha desempeñado como director del departamento y coordinador de posgrado. Actualmente es parte del grupo de investigación reconocida por Minhaciendas sobre las formas de la producción en la arquitectura. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias. Asociación, y continúe, por favor, con su conferencia sobre los edificios altos y el doctor Domenico Parma. Bueno, muchas gracias, Jaime, muy amable por la invitación. Extiendo el agradecimiento al doctor Santiago Luque, que veo que ya está por aquí conectado, y a Luis Felipe Telles, obviamente, por la invitación para la conferencia de hoy. Bueno, este trabajo que les voy a presentar se apoya o se fundamenta básicamente en la posibilidad que tenemos en la Universidad de los Andes de disponer del archivo Parma. El archivo Parma es el archivo documental de los trabajos en diferentes ámbitos que realizó Domenico Parma en su oficina y pues desde antes, cuando fue empleado de Cuéllar Serrano y demás. El archivo es bien extenso, está allá en la universidad. De una vez les comento a quienes les interese el tema de la obra de Domenico Parma, pues allá en la universidad somos los custodios del archivo Parma, pues por diferentes motivos. Entonces, la investigación pues es aprovechando esa situación, el poder disponer de estos documentos increíbles que cuentan la historia de esos hechos increíbles de arquitectura e ingeniería en los que participó Domenico Parma durante mucho tiempo. Lo que yo les presento es una revisión comparativa del trabajo fundamentalmente en innovación, en innovación tecnológica y enfocado en el tema, pues él trabaja en muchos más temas, pero enfocado en el tema de los sistemas o mecanismos de respuesta estructural para edificios altos frente a la posibilidad de ocurrencia de sismos importantes en Bogotá. Cómo Domenico Parma se enfrentó a ese tema en su momento y generó una búsqueda y una exploración interesantísima en mecanismos de respuesta estructural para los edificios altos. Básicamente ese es el tema principal. Soy, pues, aclarar un poquito lo que comentaba ahorita Jaime, soy arquitecto, pero con una formación técnica. Tengo una maestría en tanto en docencia como en investigación. Sigo. Este es el contenido de la presentación, son 5 puntos, espero abordarlos de la manera más sintética posible para no alargar tanto. Primero hablarles un poquito y de manera breve sobre Domenico Parma, en términos de quién fue y cuál fue su importancia. Los objetivos y la metodología de la investigación para entender un poquito cómo abordo el tema. Poner en contexto el tema de investigación en un marco teórico, pues, resumido acá para esta presentación sobre el tema de investigación que llevo varios años trabajando, y ya entrando en materia en la exploración realizada por Parma para edificios altos en Bogotá, y cerrar la presentación, la conferencia, con unas conclusiones como hallazgos de investigación resultado pues, de este proceso. Como les decía, arranco con
con mi primer punto, que es hablar un poquito de Domenico Parma. Domenico Parma pues, fue un ingeniero civil, que nosotros conocemos aquí como ingeniero civil, que nació en 1920 en Italia y producto de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y huyendo de esa posguerra, acaba en Colombia y específicamente en Bogotá, apenas un año después de graduarse de ingeniero. Él se gradúa en Génova de ingeniero civil en 1945 y en 1946 ya está radicado joven en Colombia. Al siguiente año, apenas en 1947, consigue un empleo en la oficina de revisión de planos de la alcaldía de Bogotá en ese momento. Es nombrado jefe de revisión de planos. Él tiene ese oficio y estando trabajando allá como revisor de planos para, digamos, los procesos de licenciamiento de construcción, es contactado por Cuéllar Serrano Gómez, que claramente ven el talento increíble que tiene Parma en estos temas estructurales, y en 1949 lo vinculan como empleado de Cuéllar Serrano Gómez, en ese momento la compañía de arquitectura, ingeniería y construcción más importante en Colombia, y recibió el cargo, el empleo como jefe de cálculo estructural. Cuéllar Serrano Gómez, al igual que muchas otras compañías digamos, contemporáneas en ese momento, reciben encargos de, digamos, de edificaciones y obras públicas, en fin, complejos, sobre todo de edificación en el caso de Cuéllar Serrano, que requieren, digamos, de la participación de alguien tan experto en temas estructurales como, y tan creativo sobre todo como Domenico Parma. Desde 1949 y hasta 1962, Domenico Parma se desempeña como empleado en Cuéllar Serrano Gómez. En 1962 se retira de Cuéllar Serrano Gómez y funda o inicia su propia compañía de cálculo estructural. La firma inicialmente se llama Domenico Parma y Asociados, tiene algunos socios que le ayudan, pero claramente él es el ingeniero principal. De ese periodo es importante destacar digamos, la capacidad creativa de Domenico Parma digamos, en soluciones poco típicas para el momento y aún hoy en términos de respuesta en el planteamiento estructural. En el edificio BCH, ahí en la imagen del año 64, Parma recurre a un sistema de voladizos gigantescos. Es un edificio que tiene una estructura de unas pantallas estructurales a manera de núcleo abierto que sostienen ese núcleo o esa columna principal. Tiene 9 metros y para cada lado tiene un voladizo de 9,30. Inclusive, pues, por unos pocos centímetros, los voladizos son más grandes que la luz principal que se pone. O sea, un sistema novedosísimo para ese edificio, pues, se recurre al sistema de postensionamiento de cables para darle digamos, la rigidez necesaria al sistema estructural. Hoy el edificio es el que queda en el Parque Santander. Si ustedes pasan por el Parque Santander van a ver que está en muy buen estado, se mantiene muy bien conservado, es donde hoy funciona la vía, originalmente el edificio BCH. En la mitad del edificio Panamérica, un edificio construido con un sistema constructivo absolutamente novedoso, como les digo aún hoy, de haber fundido, lo único que se fundió en sitio prácticamente son las columnas, haberlas fundido completas desde el primer piso hasta el último piso. En la punta de las columnas disponer de un puente grúa que corre sobre unos rieles y ese puente grúa montaba elementos prefabricados que se iban disponiendo en el sitio a la manera de un mecano o a la manera como, decía Germán Telles en su momento, como se armaban los barcos en los astilleros. Es un edificio construido en muy poco tiempo y con un nivel de prefabricación muy, muy alto y muy exitoso. La búsqueda, digamos, desde lo arquitectónico, en estos encargos en el PSH y en el Panamericano está asociada a la búsqueda de flexibilidad espacial, es decir, a la ausencia de elementos estructurales dentro del área útil del edificio. Ambos edificios comparten esa misma condición, plantas libres, que era una de las obsesiones además de las
firmas de arquitectura e ingeniería de esa época y que motiva en buena medida esas búsquedas en estructura de la obra de Domenico Parma. Y finalmente, pues, el caso muy conocido del traslado del movimiento de varios metros del edificio para darle paso pues, a la avenida 19 con Caracas. El mover un edificio es una cosa absolutamente inédita e irrepetida realmente en nuestro medio local, ¿no? De ese calibre pues era Domenico Parma. A nivel internacional es reconocido por la cantidad de sistemas que inventa, es un inventor y patenta sus invenciones. Ahí tengo las imágenes de algunas de las patentes, apenas algunas de las patentes radicadas por Parma en la oficina de patentes de Nueva York, la oficina de patentes de Nueva York. El sistema más conocido inventado por Parma y patentado pues es el sistema de red cell o reticular celulado y máquinas de construcción también patentó, grúas, máquinas para procesos especiales y con mucha fuerza los sistemas de cambio. Adicionalmente, Parma, pues ustedes saben, fue un gran ingeniero de puentes, tiene no una obra muy extensa en puentes, pero sí importantes. El principal es es el puente que hoy conocemos como Domenico Parma. Ese puente se construye desde el 87 y hasta el 91 como respuesta a los estragos que ocasiona en el año 85 la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que pues baja por sobre el cauce del río Chinchiná y arrasa el puente pues mucho más pequeño y bajito que había en ese momento, y rápidamente Parma es consultado para dar una respuesta muy rápida. Parma estudia muchas alternativas para dar solución de una manera efectiva, rápida y segura a un problema pues, gordo de comunicación de una parte del territorio colombiano, entre Manizales y Pereira. Funciona el puente que hoy conocemos como Domenico Parma, y Parma muere en el año 89, es decir, no alcanza a haber terminado su puente. Cuando él fallece está digamos, al frente de la supervisión de la obra del puente, y de manera póstuma pues se le da el nombre de Puente Domenico Parma como homenaje, como digo, póstumo al puente. Es de una estructura bien atípica porque es un puente colgante, es decir, de cable colgante, pero si ustedes se fijan, el cable no es puesto de manera como ocurre normalmente, y es con pendolones sosteniendo directamente el tablero. En una parte, en la mitad del puente, de cada uno de los tramos del puente, el cable colgante se va por debajo del tablero del puente, y lo que antes eran pendolones trabajando a tracción, pues de ahí en adelante comienzan a trabajar como puntales, trabajando a compresión, sosteniendo el resto del tablero. Una estructura atípica que él resuelve después de estudiar 4 alternativas: puente de arco, puente de arco superior metálico, arco inferior por debajo del tablero en concreto, voladizos sucesivos, y esta propuesta finalmente era la más rápida, económica y viable para realizarse. No lo he terminado. Bueno, entonces es importantísimo Parma. Ya aterrizando en mi investigación, es demostrar y describir las prácticas de innovación en la innovación y desarrollo de sistemas estructurales de estabilización ante fuerzas horizontales, fuerzas de sismo principalmente, por parte de Parma, ante la ausencia de directrices locales o normas que dieran pautas o luces para responder ante la inminente posibilidad de ocurrencia de sismos en Bogotá. Recurro al análisis de evidencias de innovación tecnológica a partir de una revisión del estado del arte en el mundo y Colombia, y de manera comparativa con 5 casos de estudio de obras de Parma en el periodo de los años 60 y a comienzos de los años 70, en donde evoluciona sus sistemas de respuesta ante fuerzas horizontales. Estos son los 5
casos de los cuales hablaré más adelante, empezando por el edificio Bavaria, pasando por el edificio Bianca, las Torres del Parque, el Centro Colseguros y finalmente un quinto caso no construido, el diseño que él alcanza a adelantar para la Torre Masuera, que finalmente no se construye en Bogotá y pretendía ser el edificio más alto de Colombia y Sudamérica además. Bueno, poniéndome digamos, en contexto y en términos del concreto en Bogotá y por qué somos reconocidos o fuimos reconocidos por ese dominio increíble que tuvimos en los años 60, principalmente en el manejo del concreto armado, pues hay que irse bien atrás a comienzos del siglo XX. En 1926 hay un momento importantísimo, vamos hablando de los rascacielos en Bogotá, además, en el que aparecen edificios altos, los edificios más altos de Bogotá, sobre el eje de la avenida Jiménez. El primero, digamos, el que arranca ese proceso de edificios altos, y es el edificio más alto en su momento, es el edificio Cubillos, edificios altos en concreto, con estructura en concreto. El edificio Cubillos utiliza el concreto por primera vez para un edificio alto, como les digo, en ese momento el más alto de Bogotá, en 1926, y muestra las posibilidades, digamos, en un nivel exploratorio todavía, del concreto para solucionar la estructura de los edificios altos. En la avenida Jiménez, luego, años después, van a aparecer otros. En el año 45 va a aparecer el edificio Henry Fox, ese sí, plenamente resuelto en la estructura de concreto, en la esquina de la Séptima con avenida Jiménez, ese es del año 45, y entre los dos pues está el Pedro A. López de años anteriores, de 1923, pero que tiene estructura metálica. Es un edificio relativamente bajito, pero también digamos, se explora el uso de la estructura, en este caso metálico. Y al frente, la Caja Colombiana de Ahorros, también con estructura metálica. Es decir, en ese momento, la avenida Jiménez es el primer momento importante de innovación en el uso, en la aparición de los rascacielos y en el uso del concreto armado, ocurre en la avenida Jiménez. Luego, digamos, con la aparición de la carrera décima, van a aparecer muchos edificios altos e importantes de oficina. Ahí como que perfeccionamos la construcción y el diseño de edificios de oficina y que son característicos del patrimonio moderno, en concreto en Bogotá, sobre la carrera décima. Y quien inicia en buena medida ese proceso y dispara, claramente así como el Cubillos en la Jiménez, quien dispara ese proceso en la décima, pues es la estructura del Hotel Tequendama, 18 pisos, el edificio más alto en su momento, con estructura en concreto, una cosa exótica para el momento, tanto para Colombia como para el mundo, hacer edificios de esas alturas en estructura en concreto. Les decía que lo vamos a ver, les cuento que los vamos a ver en esos momentos. Inicialmente, y rápidamente, los rascacielos, nombrando los rascacielos de la avenida Jiménez, luego los de la carrera décima, y finalmente, y ya en los años 60, ya dejando la primera mitad del siglo XX, ese periodo de innovación increíble de la década de los 60 con los rascacielos de concreto armado. En esta fase inicial de los rascacielos de la avenida Jiménez, entonces, como les nombraba, estos dos son principales, importantísimos, el Cubillos del año 26 y el Henry Fox del año 45, que lo marco ahí, edificios innovadores en el uso del concreto, mostrando las posibilidades como material estructural. En la segunda fase, en la carrera décima, se va a caracterizar no tanto por las innovaciones tecnológicas en la estructura, como las innovaciones o las posibilidades que muestran estos edificios en el uso del concreto en fachada, es decir, el concreto a la vista en los edificios increíbles que ocurren en ese periodo en que se desarrolla la carrera décima. La foto de la derecha es durante la, digamos, construcción, la pavimentación de la carrera décima. Esa carrera décima se abre en buena medida, pues inicialmente por el interés desde el año 45 del alcalde en su momento, Juan Pablo Ginás, que le interesa que Bogotá tenga una avenida importante
que cruce de sur a norte y conecte, digamos, la ciudad como arteria principal de sur a norte. Ahí surge el interés desde el año 45 de la carrera décima. En el año 51, pues aparece el Hotel Tequendama sobre la calle 26, conectando el sitio. Coincide que se invita a Le Corbusier, el gran arquitecto franco-suizo, a Bogotá. Su primera visita la hace en el año 47 y ahí se hace un preacuerdo para que él desarrolle un plan para desarrollar a Bogotá en la ciudad moderna con la que sueñan en ese momento las autoridades y los habitantes de Bogotá. Pasar de un pueblo grande de 600.000 habitantes a una ciudad moderna y con las avenidas para los automóviles y demás como el resto de ciudades del mundo. Le Corbusier en esa primera visita hace acuerdos iniciales. En el año 51 vuelve a Colombia ya con lo que se denomina el plan piloto del Le Corbusier, que luego va a convertirse en el plan regulador para Bogotá. Vamos a seguir los lineamientos, entre los cuales está el trazo de la carrera décima, es decir, podemos atribuir en buena medida el que Le Corbusier nos recomendó hacer esa carrera décima, como la denomina Carlos Niño en un libro importantísimo sobre la carrera décima, La Avenida de la Modernidad, y que va a llevar a Bogotá a la modernidad. Esa modernidad y ese afán de desarrollo, de cambiar la Bogotá prácticamente de la noche a la mañana, pues pasa por cosas como esas, que se atravesó la iglesia de Santa Inés, templo lindísimo, en fin, y pues de la noche a la mañana quedó atravesada en la mitad de la avenida y le llegó el pavimento moderno y pues fue demolida. Se recuperaron pues partes de la iglesia, obviamente, y se trasladaron a otra iglesia en Bogotá, no recuerdo ahorita cuál, pero la iglesia pues finalmente tuvo que dar paso al desarrollo. Esa promesa de modernidad representada en esas fotos de la carrera décima, pues era la oportunidad adicionalmente para que las grandes firmas de arquitectura colombianas, locales de arquitectura, ingeniería y construcción, como Cuéllar Serrano Gómez, como el Guerra Sáenz Urdaneta y Samper, como Obregón y Valenzuela, etcétera, varias firmas, hagan sus aportes a ese patrimonio moderno increíble de edificios que hoy están, pues algunos muy poco cuidados, algunos en riesgo de ser demolidos o de desaparecer, y otros sí afortunadamente nada cuidados. Ahí hay unos edificios increíbles, no tan conocidos, como el edificio Guevara, como el edificio Tizot sobre la 24 con décima, obras maestras prácticamente del concreto a la vista. Pero en términos de el uso del concreto como material estructural, no hay grandes innovaciones en este periodo. Las grandes innovaciones del concreto como material estructural van a ocurrir años después, básicamente en los años 60 y en otro lugar. Son tres momentos importantes en términos, como yo lo planteo, de la innovación y el uso del concreto. La Avenida Jiménez, la carrera décima, el concreto en fachada principalmente, mostrando las posibilidades que tendríamos de arquitectura de concreto en ese momento, del dominio del material fundido en sitio, prefabricado, etc. Y finalmente, en los años 60, los rascacielos del concreto armado. En esta fotografía aérea, y en su centro más o menos está la Torre Avianca, pensada y construida entre el año 62 y el año 69, producto de un concurso de arquitectura, etcétera, y que va a abrir el camino para esa década increíble de innovación en sistemas estructurales en altura, protagonizada principalmente por Domenico Parma, pero claro que hay que nombrar también al ingeniero González Zuleta, que también aporta en esa búsqueda de innovación en otros casos, otros estudios pues, que no aparecen hoy. Los edificios altos y la estructura, hablando un poquito del marco teórico a nivel mundial, se construían absolutamente exótico para el momento, y desde los primeros rascacielos que ocurren en Chicago, que tienen estructura en acero, y los siguientes rascacielos más altos que los de Chicago, los que ocurren en Nueva York, el Empire State Building de 1931, pues se construyen así con estructura en acero, y su rigidez, digamos hablando de manera muy resumida y un poco burda, y su rigidez se lograba inicialmente con uniones muy rígidas. Se buscaba mucha rigidización en los nudos entre vigas y columnas, en esos sistemas de pórticos relativamente elemental. Por muchas décadas, por muchos años, se siguieron construyendo así los edificios.
En el caso del Empire State, la selección más alta del mundo por varias décadas, la unión rígida en los nudos del sistema porticado no era suficiente para la rigidez ante los vientos importantes de Nueva York. Ahí la fachada pesada en piedra, en elementos muy gruesos, le dan la rigidez suficiente, es decir, se recurre a la fachada en elementos pesados en piedra, en materiales naturales, para darle muros muy gordos, para darle la rigidez necesaria. Pero en principio no hay grandes innovaciones. Es hasta la década de los 60 y con la figura de Fazlur Khan, un ingeniero que trabaja en SOM, en la supercompañía Skidmore, Owings & Merrill de Chicago. Inicialmente pues ya tiene sucursales por todo el mundo y en ese momento igual de importante. Ese trabajo de Fazlur Khan, trabajando de la mano con los arquitectos del departamento de diseño de SOM, desarrolla varios sistemas estructurales que para rigidizar, para darle la rigidez suficiente ante las fuerzas horizontales a los edificios altos. Es decir, se deja atrás la simple rigidización mediante las uniones muy empotradas de los nudos y se da paso a sistemas más elaborados y más eficientes en términos de menos o la misma cantidad de recursos físicos, en este caso de estructuras en acero principalmente, menos kilos de acero y con mejores respuestas estructurales. Es una evolución de paso a paso. El primer ensayo y experimento de Fazlur Khan en SOM es el Chestnut DeWitt en Chicago, que es el primer tubo, se reconoce como el primer sistema de tubos en el mundo. El siguiente es el Brunswick Building, también en Chicago. Estos cuatro son en Chicago y la evolución ocurre en Chicago, en SOM, en Chicago, en encargos de edificios de apartamentos o de oficinas, edificios altos. El Brunswick Building del 66 ya no solamente Fazlur Khan propone, trabajando colaborativamente con los arquitectos, no solamente propone un tubo al exterior de la fachada, sino adicionalmente un tubo interior que rodea lo que hoy denominamos como el punto fijo, los ascensores y las escaleras. Se le ocurre que ese doble tubo, uno dentro del otro, le va a aportar mayores rigideces ante las fuerzas horizontales, mejor desempeño ante las fuerzas horizontales. El John Hancock Center es la siguiente evolución de la búsqueda de innovación tecnológica de Fazlur Khan. El John Hancock Center recurre a la triangulación de fachada, una exoestructura. Esas diagonales que de fachada, pues ustedes saben, es la estructura del edificio ante fuerzas horizontales, no ante fuerzas de gravedad, vientos importantes de Chicago. Y finalmente su exploración tecnológica, reconocidísima en el mundo y muy seguida por casos similares. Muchos edificios siguieron esos modelos de planteamiento de respuesta ante fuerzas horizontales. Lo cierra con la Torre Sears, ya iniciando la década de los 70. La Torre Sears pues ya no es un solo tubo, sino son varios tubos adosados unos a otros con unos cinturones que ahí se ven más oscuritos, es donde hay mayor rigidez. Es como si uno le pusiera cintas alrededor amarrando un tubo del otro. Es un sistema novedosísimo y con resultados increíbles desde lo económico también, porque son estructuras altamente eficientes. Esa, digamos, búsqueda y exploración tecnológica de estructuras para edificios altos es mundialmente reconocida, realizada por Fazlur Khan. ¿Y qué pasa en Colombia y qué pasa con Domenico Parma? Casi de manera paralela, Parma se tiene que enfrentar ante digámoslo así, un enemigo más grande que los vientos de Chicago. Él se tiene que enfrentar con los sismos, que son mucho menos previsibles, obviamente, que los vientos fuertes de una ciudad como Chicago. ¿Y qué pasa en Colombia? En la década de los 60, si uno mira el registro histórico de los sismos ocurridos en Colombia y se va a esa década, va a notar que desde el año 61 o 62 creo exactamente, hasta el año 66 no van a haber sismos registrados, de acuerdo al registro sísmico, que es muy cuidadoso, en esos años ya es cuidadoso. No aparecen sismos registrados. Ocurre en el año 66 y 67 3 sismos importantes en Bogotá que van a generar daños también
importantes en edificaciones. Específicamente el Centro Urbano Antonio Nariño, unos edificios modernos, año 52, diseñado en la estructura por Domenico Palma, sufren como consecuencia de estos sismos sucesivos de magnitudes, como ustedes ven, importantes, 7, 6, 8, 5, 3, intensidades fuertes también en la escala de Mercalli, 6, 5, 6 y 7, que significa que generan daños entre importantes y leves en las edificaciones, afectan la estructura de un proyecto diseñado por él. Llaman a Parma en ese momento, en el año 67, un tema no tan conocido. En el año 67 le informan que los edificios que él diseñó, pues varios años antes, más de una década atrás, tienen fisuras importantes en las uniones entre algunas columnas y vigas de la estructura. Si recuerdan, ya están esas fotografías, estos edificios tienen la estructura por fuera, las columnas como por fuera de las placas, y esa condición, pues frente al sismo, genera mayores complicaciones en las uniones no tan rígidas entre vigas y columnas. Entonces rápidamente Parma propone esta solución. Esta imagen es del archivo Parma, de la reparación estructural que tuvo que plantear de manera rápida Parma. Inclusive este plano que yo les muestro está fechado en marzo del 67. Si ustedes ven, el último sismo importante en el año, pues ocurrió en julio, o sea, se puso a prueba unos mesecitos después la solución de Parma. Esas cuñas en concreto que uno ve hoy en los edificios del Centro Urbano Antonio Nariño, pues son posteriores, están colocadas en el año 67, con esos diseños que propone Parma, que le resultan bien, y se pone a prueba con un sismo de 6.8 de magnitud. ¿Qué tiene importante eso? Que en mi hipótesis Parma hasta ese momento está un poco siguiendo la línea de simplemente ante las fuerzas horizontales, ante las fuerzas de sismo, mayorar los elementos, es decir, llega a un dimensionamiento de elementos frente a cargas de gravedad, y lo que hace es poner factores de seguridad para aumentar los tamaños hasta ese momento. Y esto, según mi hipótesis, este accidente estructural, esta reparación del año 67, le cambia la manera de enfrentar el tema de respuesta estructural frente a sismos. Digamos, podría uno correlacionar esta reparación estructural que tuvo que hacer con la manera como enfrenta. El primero, digamos, de los edificios que uno puede evidenciar que ya tienen un mecanismo de respuesta estructural en la obra de Parma mucho más, evidente ante los sismos, es la estructura del edificio Bavaria. El edificio Bavaria es un edificio planeado y construido entre el año 63 y el año 65. Es el edificio más alto de Bogotá en ese momento. Es un encargo importantísimo para Parma, un edificio esbelto y el más alto de alturas hasta ese momento no construidas en la ciudad. Un encargo complejo. ¿Qué propone Parma? Parma, de acuerdo a entrevistas realizadas a miembros del equipo de arquitectura de la firma principal del edificio, de Obregón y Valenzuela, específicamente al arquitecto Edgar Bueno Tafur, se pudo, evidenciar que Parma trabajaba de manera colaborativa, como le gustaba hacerlo, con el equipo de arquitectos, y llegaron al acuerdo. Él llegó un día, según una entrevista que le hicimos a Edgar Bueno en algún momento, hace varios años ya, llegó un día al comité de planeación del edificio Bavaria con la idea de proponerle a los arquitectos que no pusieran columnas por el piso, como se hacía tradicionalmente, columnas cada 5 o 6 metros, luces de este tamaño. No, agrupar todas las columnas en la fachada. De esa manera él obtenía una mejor respuesta estructural, y ellos, como arquitectos, ganaban porque tenían plantas en un edificio de oficinas libres de columnas estructurales. Entonces el resultado es este planteamiento. Él utiliza su reticular celulado, él lo receta y lo utiliza en varios de los encargos que vamos a ver hoy además, y es como él explica las ventajas de este sistema en la flexibilidad espacial, y en que en vez de poner las columnas regadas por el piso, le resulta estructuralmente frente a los sismos mucho más eficiente que estén
por la piel del edificio. Entonces, si uno hace el análisis comparativo de lo que propone Parma en ese momento versus lo que está ocurriendo en el mundo y que es, digamos, globalmente reconocido, la obra de Fazlur Khan, el primero de los tubos, el Chemnitz-Dewitt, pues uno va a encontrar similitudes bastante evidentes en el planteamiento estructural en estos dos edificios. Ambos edificios tienen una piel estructural de columnas muy junticas, que van a ser, digamos, arquitectónicamente, van a ser molestas en la llegada al suelo, y hace una placa de transferencia y una viga. En ambos casos aparece una viga que transfiere a columnas más separadas. En ambos casos, y de manera prácticamente paralela, cronológicamente hablando, se plantea la misma solución. De acuerdo a las entrevistas y a las evidencias recolectadas, Parma no tuvo contacto, digamos, de ninguna índole con lo que estaba planeando y diseñando de manera paralela, absolutamente al mismo tiempo, Fazlur Khan allá en Chicago, y que va a ser mundialmente reconocido. Pues él propone una versión similar, buscando, digamos, en su búsqueda autónoma y creativa totalmente, una respuesta estructural que al final resultan muy similares e igual de interesantes. Y para mí no hay duda, digamos, ahí sí hablo como arquitecto, que el edificio Bavaria es mucho más bonito y mucho más elegante, digamos, es un término más adecuado, es mucho más elegante que el de Chemnitz-Dewitt de Chicago, que no, digamos, para los interesados en estos temas es un edificio conocido, pero no, digamos, hablándoles de patrimonio arquitectónico, no es un edificio que tenga mucho reconocimiento. Versus nuestro Bavaria, pues es un edificio increíble. La siguiente innovación y búsqueda increíble de Parma en responder ante los sismos en una ciudad cuyos códigos de construcción, cuyas normas no le dan lineamientos, ¿cierto? No existen lineamientos, no se habla del sismo en las normas de construcción del momento en Bogotá. Las pocas normas que hay ni siquiera utilizan la palabra sismo, temblor, terremoto. Esa palabra no existe. Comenzamos a utilizarla en el año 84, ustedes saben, en el año 84 con el decreto 1400 es que empezamos a hablar y a utilizar la palabra sismo, para que entendamos que estamos en un sitio complicadísimo en términos de suelos y demás. Y luego, años después, pues hasta la NSR 98 es que efectivamente ocurre digamos, la aparición de normas que hablan sobre sismo. Entonces, Parma se tiene que enfrentar a un edificio como este, el edificio más alto en concreto, una cosa que él iba a congresos internacionales, pertenecía a diferentes asociaciones importantes de ingenieros de estructuras en el mundo, en fin, lo invitaban como conferencista por lo que estaba haciendo absolutamente exótico, que era hacer edificios altos en estructura en concreto. Él tiene en la cabeza eso, tiene en la cabeza que ocurren sismos importantes en Bogotá, que una de sus obras, el Centro Urbano Antonio Nariño, las primeras que desarrollan edificios altos, sufrió daños importantes por la ocurrencia de sismos, y en Avianca sí es evidente, más que en Bavaria, la incorporación de un mecanismo de respuesta estructural. Domenico Parma, de acuerdo a la información, a la literatura disponible y consultada en la investigación, recurre a revisar la estructura del edificio Avianca como si estuviera en la costa oeste norteamericana. Es decir, mira las normas del Código de Construcción de la Costa Oeste Norteamericana, de San Francisco específicamente, donde ocurren sismos importantes y que llevan la delantera en este tema de la evolución de los códigos de construcción con temas de respuesta frente a los sismos. Entonces, prácticamente lo que hace Parma es diseñar el edificio no como si estuviera en Bogotá, con las normas de Bogotá, sino como si estuvieran en la costa oeste norteamericana, y poniendo a prueba su estructura frente a los requerimientos de la norma norteamericana. Eso lo lleva a proponer un sistema novedoso y que hoy se utiliza en el mundo en la solución de edificios altos. Es el primero que ocurre en el mundo con este sistema de chasis estructural. Le propone a los arquitectos, específicamente pues a Germán Samper, el arquitecto principal de este proyecto, le propone la construcción de cada X cantidad de pisos una losa antisísmica que amarra, digamos que con que es la foto de la derecha,
Esa es la primera de las losas antisísmicas, está en el segundo piso, que expresa digamos, la distribución de esfuerzos conectando los elementos estructurales, que son 6, 4 columnas, supercolumnas en cada esquina y 2 pantallas, digamos, o columnas en la mitad de la torre. Y esas losas antisísmicas entonces son fundidas en sitio y expresan de manera directa, digamos, la distribución de esfuerzos, conectan perfectamente formal y estructuralmente los elementos estructurales. El resto de losas de pisos entre una losa antisísmica y otra son solamente para gravedad, son mucho más bajitas, son plenamente prefabricadas con elementos prefabricados y entonces así se construyen en corto tiempo el edificio Avianca, y las losas antisísmicas entonces generan esas losas antisísmicas, ese chasis estructural, convierte el edificio de 37 pisos sobre el suelo, lo convierte en un edificio de un comportamiento de 5 pisos sobre el suelo, es decir, la interpretación además para poderlo verificar sísmicamente le resulta más práctica. En ese momento Parma pues no tiene computadores o todavía no va a ocurrir y es con regla de cálculo que le atiende un encargo como este. Entonces hay quienes dicen que debido a eso fue que Parma decidió hacer este sistema y de manera casi accidental diseñó o anticipó un sistema estructural que hoy es utilizado en muchos edificios del mundo, de los edificios más altos del mundo, pues recurren a esto. Él lo va a utilizar después en otros encargos, como vamos a ver. El siguiente y digamos, el menos reconocido en términos de complejidad, el encargo más complejo, no tiende a creer que Parma lo más complejo que hizo fue el edificio de Avianca, pero realmente lo más complejo, me parece a mí que con lo que se tuvo que enfrentar fue la estructura de las torres del parque. Las torres del parque, yo soy arquitecto, como les he venido diciendo, entonces desde que me formé en la Universidad Nacional, me hablaban y me hacían notar las maravillas del ladrillo y el ladrillo a las 5 de la tarde y las sombras y el contraluz y todas estas cosas increíbles que tienen las torres del parque. Pero más allá de ese cascarón de ladrillo, pues ¿qué hay? Hay una estructura increíble, tremendamente compleja, que tuvo que solucionar Parma, y quienes fueron, digamos, testigos un poco en ese momento, yo no, digamos, de la interacción entre Parma y Salmona, pues par de personajes increíbles, importantísimos, cada uno desde su disciplina, pues las discusiones eran bien interesantes, igualmente acaloradas sobre cómo llegar a las soluciones estructurales. Y Parma logra mantener, digamos, el espíritu del proyecto, la estructura del edificio, no afecta, digamos, las bondades desde lo arquitectónico que quería obtener Salmona, Rogelio Salmona, y que claramente hoy pues en el mundo lo vemos. ¿Pero qué hay detrás de eso? Pues hay esto, una complejidad en tener que hacer pilotes inclinados por primera vez en Colombia, los pilotes, los caissons, construidos a mano con anillos sucesivos, diseñados por el superingeniero de suelos Antonio Páez, que es protagonista en todos los casos anteriores y en este sí que más, para, trabajando con Parma, poder proponer unos pozos de cimentación, unos caissons inclinados que permitan que la estructura se empotre de una manera más segura sobre el terreno complicado e inclinado al lado de la Plaza de Toros, al lado de los cerros orientales, en un edificio que hoy sería muy complicado frente a la norma actual en términos de su asimetría en planta y su asimetría en vertical, pues genera torsiones, el centro de gravedad por fuera de la estructura, etcétera. Todas esas cosas que hoy nos hacen caer en cuenta los ingenieros de estructuras frente a los requerimientos absolutamente prudentes hoy de la NSR en 98 y 10, pues en las últimas. A Rogelio Salmona y al equipo de diseño, pues, que en vez de, lo mismo que en Bavaria, que en vez de hacer columnas sueltas por toda la torre, concentren esas columnas ya no en el perímetro, en razón a los abanicos que tienen en planta de esos edificios, en pantallas, en muros estructurales, lo que hoy denominamos muros de cortante, puestos en abanico, que le generan una geometría mucho más adecuada
y una rigidez suficiente y digamos, una respuesta estructural mucho mejor. Entonces, eso le parece muy bien a Rogelio Salmona, y antes lo aprovecha dejando algunos de ellos en concreto a la vista. Entonces hacen cuentas y dicen, nos ahorramos muros porque el muro se construye en concreto y es muro y al mismo, pues muro divisorio al mismo tiempo estructura. Adicionalmente, Parma y junto con Antonio Páez proponen los pilotes estos inclinados. Tuvieron que traer mineros, dice la historia por ahí, digamos, los actores que tuvieron que ver con eso, principalmente Urbano Ripoll, que se tuvieron que traer personas de fuera de Bogotá más familiarizadas, más que con la construcción de edificios, con la minería, para poder hacer esos túneles inclinados y poder hacer de manera segura unos pilotes que más parecían bocas de minas que cimentaciones de un edificio alto. Esto es una frase que está por ahí escrita en uno de los informes de Parma. Parma dice, en la torre más alta se introdujeron 6 fuertes enlaces entre cortinas, repartidos en altura, provistos de secciones del mismo orden que los miembros verticales. Resultó un esquema de pórticos de rigideces bien balanceadas que demostró cierta insensibilidad en sus esfuerzos frente a la variación importante de los módulos estáticos aparentes. Se consideró que este era un esquema de funcionamiento confiable. Al pasar a diseño final, los fuertes enlaces fueron localizados en los pisos 3º, 9º, 15, 21, 27 y 33. Es decir, las torres del parque, con esta imagen que ustedes conocen y ven desde la calle y lo vemos como peatones, ocultan una estructura de losas antisísmicas. Cada 5 pisos más o menos aparece un piso antisísmico que está oculto en la envolvente increíble de ladrillo y que con la luz del sol de Bogotá y todo, pues es absurdo la calidad arquitectónica y el conjunto que arma con la Plaza de Toros. Pero por dentro está este nivel de complejidad que se logran mimetizar dentro de la arquitectura unas losas antisísmicas, prácticamente es lo que plantea Urbano Ripoll, así las denomina como losas antisísmicas. Lo que denomina Parma son que en esos pisos se extienden y se conectan con mayores rigideces los elementos verticales, los muros de cortante que los sostienen. Y eso pues desde afuera no se ve. Y pues qué tanto reconocemos históricamente el papel de Parma detrás de las torres del parque, ¿no? Finalmente, el último caso construido en esas exploraciones de sistemas estructurales es el Centro Colseguros en la 17 con décima. Es la exploración de Parma en los sistemas de edificios de núcleo. Es un núcleo triangular. Ese plano que ustedes ven ahí es, pues según las evidencias, es dibujado, es de la mano, es dibujo a mano, obviamente, a lápiz además, de Domenico Parma. Esa resolución absolutamente magistral de ese entrepiso estructural donde están perfectamente ubicadas las vigas que cruzan y se apoyan en el núcleo estructural, generan unos casetones, como él las denominaba, casetones en panelita, los denomina así técnicamente, casetones en panelita, los usa en las torres del parque, los usa en la Torre Colseguros, pero aquí ya aparecen las vigas conectando los elementos estructurales, que en los casos anteriores, a excepción de Avianca, pues no tenían vigas. El alzado de ese núcleo estructural, pues recuerda o claramente lo plantea como una viga empotrada en el suelo. El concreto es mucho más ancho, el núcleo es de paredes mucho más anchas en el suelo, va disminuyendo en altura, y los vanos, digamos, los vanos que genera, los vacíos que genera en el núcleo, pues son inexistentes abajo y van aumentando a medida que lleva arriba, con mecanismo pues de bajar el centro de gravedad y darle más rigidez donde se necesita. Arquitectónicamente pues genera ese primer piso libre y esa llegada espectacular de ese edificio. Edificio que nota al margen se encuentra desprotegido patrimonialmente, es decir, podría ser demolido, ¿cierto? El diseño original de Parma y de los arquitectos de Obregón y Valenzuela era para proyectado en 30 pisos totales, perdón, 30 no, tengo mal eso ahí, proyectado en 40 pisos totales, que es el dato que está en el alzado, y se construyeron solamente 25. ¿Por qué se construyeron solamente 25? Por razones no, digamos, ajenas a lo técnico, simplemente por razones económicas. Les pareció que ya no
ya no era tan rentable hacer tantos pisos en ese momento de crisis económica profunda en el país en inicios de los años 70. Este edificio se termina en el 74. Finalmente, esa exploración no reconocida, no tan reconocida ni comentada en el mundo de Parma frente a esas búsquedas de respuesta estructural para edificios altos en Bogotá, se cierra con un proyecto no construido, la Torre Masuera, que claramente recibe el encargo Parma. El arquitecto del proyecto es Germán Samper, el diseño arquitectónico es de Germán Samper, y la exploración estructural de Parma en buena medida cierra con este encargo no construido. Esto es un fotomontaje en Bogotá, ustedes ven ahí el edificio más alto es la Torre Masuera, hubiera quedado ubicada en lo que conocemos como el Centro Internacional. En vez de la Torre Masuera, en ese sitio se construye otro edificio pues mucho más bonito que está ahí construido hoy. Si ustedes miran ahí al lado en el fotomontaje está el edificio de la Flota Mercante Gran Colombiana, a la izquierda, más a la izquierda está el edificio Bavaria, se alcanza a ver el letrero arriba del edificio Bavaria. En esa ubicación, el Centro Internacional, iba hasta la Torre Masuera. ¿Qué era la Torre Masuera? El encargo era el edificio, queremos hacer el edificio más alto de Sudamérica y el edificio más alto en concreto de América completa. O sea, no se había hecho un edificio en concreto hasta ese momento de esa altura, y era casi mostrar al mundo que el concreto en Bogotá, en Colombia, en fin, la ingeniería local era capaz de llegar a esas alturas increíbles. Un edificio pues claramente gigantesco para el momento, hoy también sería gigantesco. Estas son fotos de la maqueta, de una maqueta que hacen en la oficina de Esguerra Sáenz Urdaneta y Samper, los arquitectos del proyecto, Germán Samper, arquitecto principal. Mezcla diferentes, digamos, innovaciones estructurales desarrolladas o aprendizajes desarrollados por Parma en los encargos anteriores. Aparece una piel estructural, se ve ahí en la maquetica, esa piel en triángulo que recuerda hoy los edificios en Diagrid, así se conocen en el mundo hoy ese sistema estructural de la triangulación en fachada como mecanismo estructural, que se le atribuye su primera, digamos, construcción exitosa de ese sistema a Faz Burkhan en el John Hancock Center de Chicago. Pues aquí Parma por su cuenta estaba planteando una versión local de Diagrid en estructura en concreto. 4 supercolumnas a los extremos y un núcleo estructural al centro, una placa de transición llegando al segundo piso para, digamos, suspender la piel estructural y transmitir esas cargas de gravedad hacia los puntos más alejados en esas 4 columnas radiadas a la manera de contrafuertes, además, ¿cierto? Contrafuertes para darle la rigidez suficiente. De acuerdo, como les digo, a entrevistas y a las evidencias recolectadas sobre este proyecto, que Parma alcanza a trabajar en la estructura y trabaja colaborativamente con los arquitectos en esta respuesta que vemos sin que se haya detallado demasiado, porque pues, se interrumpió el proyecto, no siguió adelante. Parma trabaja, como les decía, colaborativamente y le propone a los arquitectos, uno de los primeros acuerdos que propone es, para él ya el aprendizaje con sus casos anteriores es que para un edificio de este tamaño debería ser simétrico, es decir, le propone de frente a los arquitectos, es importante que el edificio sea simétrico. Esas asimetrías van a complicar el planteamiento estructural y llegan a ese acuerdo, de acuerdo a, como les digo, a la entrevista que sobre el tema alcancé a realizar con Germán Samper. Este edificio, si fuera construido, pues hoy sería seguramente el más o de los más altos de Bogotá. Mi idea, pero sería importante, dependiendo de la opinión que uno tenga sobre si le parece bonito, feo, elegante o no, en fin, pues hubiera recogido todos esos aprendizajes increíbles de Parma y de las firmas de arquitectura e ingeniería del país. Las conclusiones que yo les propongo rápidamente sobre esto que les presento hoy. Como, digamos, importante en la búsqueda de innovación en el uso del concreto armado. Esa búsqueda de concreto, de las posibilidades del concreto armado, inclusive más allá de la estructura, históricamente la hemos, digamos, ocultado o no reconocido tanto. Es decir,
la arquitectura del ladrillo, que uno le dice en Bogotá, ¿qué es lo más característico de la arquitectura en Bogotá? La arquitectura del ladrillo, y eso no lo metieron en la cabeza, y les digo, en mi formación como arquitecto del pregrado en la Universidad Nacional, eso casi pues inyectado me lo metieron, y prácticamente no estudié nada de esa otra arquitectura del concreto que yo les presento hoy. Prácticamente nada, o sea, poco se reconocía en las clases de historia de la arquitectura colombiana que necesitan los grandes profesores en la Universidad Nacional, pues no se habla del edificio Avianca, por ejemplo, ese tema no se nombraba, se hablaba de las Torres del Parque, de Salmona, en fin. Históricamente desde la arquitectura nos hemos encargado de ocultar estas otras cosas importantísimas que pasaron en Colombia. Esa, digamos, arquitectura al ladrillo protagonizada por Salmona, pues de una manera colateral ocultó estas, digamos, otras grandes innovaciones y temas interesantísimos que dejamos de mirar y reconocer. En un libro importante, tal vez el más importante sobre la historia de la arquitectura colombiana, el libro de Silvia Arango, pues no se nombra, por ejemplo, a Germán Samper. Si ustedes buscan la palabra, pues no lo van a encontrar. Así de dramático es el tema. Bueno. Afortunadamente ya hoy reconocemos ese periodo como importante. La búsqueda de respuesta estructural ante sismo realizada por Parma ante la ausencia de normas locales, su búsqueda autónoma y su búsqueda ética por hacer edificios seguros y demás, así la norma no le diera tantas luces ni tantos requerimientos para hacerlo, pues resulta que esa búsqueda no es tan reconocida en contraste con la realizada por Fazlur Khan en Chicago, que a nivel mundial pues es como el gran inventor de los sistemas estructurales para edificios en altura. El uso del concreto armado para hacer grandes edificios, grandes rascacielos, no era una práctica común. Se privilegiaba el uso del acero como material estructural y eso esa búsqueda la vuelve más interesante. El que insistiendo en el uso del concreto, que en el caso del edificio Avianca, cuando tuvo en el año 73 el incendio, era claro para todos que si el edificio hubiera tenido estructura en acero, como muchos le recomendaban a Parma en el mundo, que no hiciera ese edificio como se le ocurre hacerlo en concreto, pues esa estructura en concreto fue lo que permitió que aguantara un incendio que estuvo descontrolado desde el piso 13, que no existía el piso 13, en la numeración le han quitado el piso 13 por aquello del agüero y arrancó el incendio en el piso 13, que era el 14, y se quemó hasta que se consumió completamente el edificio. Una estructura en acero no hubiera aguantado ese nivel de destrucción de un incendio como el que ocurrió en Avianca, que hasta que se consumió lo último que se iba a consumir, pues no se acabó el incendio. Entonces el concreto salvó al edificio Avianca. La Torre Masuera, de haberse construido, habría sido el edificio más alto en Sudamérica y habría recogido todos los aprendizajes. Seguramente ya cuando Parma hubiera desarrollado en mucho más detalle la estructura, pues seguramente tendría unos aprendizajes enormes y unos desarrollos tecnológicos que hubieran llevado mucho más allá las posibilidades de Parma, pues que finalmente pues no se llevan a cabo, no por razones técnicas o digamos de miedo de meterse en un edificio tan alto y demás, desde lo tecnológico, no son razones económicas lo que interrumpen el edificio Masuera. La crisis económica, un edificio tan grande, va a estar desocupado mucho tiempo, etcétera. Entonces, por eso se decide no construir. Con esto cierro. Muchas gracias por la atención y muy amables. Ingeniería arquitectónica o arquitectura ingenieril, porque está mostrando toda esa combinación de trabajo entre el ingeniero, que el ingeniero es el doctor Domenico Parma y obviamente todos sus colaboradores, y todos los arquitectos importantes de la época, Cuéllar Serrano Gómez, Esguerra Sáenz Urdaneta, después Urdaneta Samper, etcétera. Todos estos reunidos con el ingeniero para producir estas grandes obras que nos mostró solamente 4, pues. Y otra cosa interesante que nos ha mostrado aquí Camilo, que vale la pena destacar, es la comparación del esfuerzo que se estaba haciendo en Bogotá en relación con lo que estaba haciendo en Chicago, ¿no? Paralelamente con todos estos edificios que tenían resoluciones similares y que dice Camilo cómo estaban suscitándose en la misma forma por ingenieros locales. Aquí el doctor Parma en Chicago
por los ingenieros estadounidenses. Entonces, todo esto que hemos aquí aprendido de edificios, también mencionó algo al principio que es una parte fundamental de Parma, que es los puentes, ¿no? Los puentes también tenemos que tener una reunión aquí sobre puentes basado en todo lo que tienen allá en la Universidad de los Andes. Es que hay que destacar el inicio de esta conferencia, cuando Camilo nos dice, es que yo tengo aquí en la Universidad de los Andes, tenemos todo el registro de Parma, son miles de planos de todos los detalles, de los diseños que él hacía a mano. En esa época se hacía todo a mano, se sacaban los planos con métodos mucho más sencillos que los de hoy en día, los heliógrafos que se llamaban en esa época. Entonces, todo esto, en los Andes está todo eso. Es un sitio donde podemos volver los investigadores, ¿no? José Joaquín Álvarez, aquí que está presente con nosotros, el presidente de la Comisión Técnica Permanente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de Estructuras, donde tenemos más de 100 ingenieros, que infortunadamente no hay muchos de ellos, pero podríamos algún día volver a repetir esta conferencia para nuestra Sociedad Colombiana de Ingenieros, Camilo. Pero tenemos la ventaja de que la tenemos, está grabada, la vamos a publicar en YouTube y también la vamos a publicar en nuestras páginas impresas. Hay una información importante. Nuestro miembro de la Junta Directiva, Carolina Sánchez, ha sido designada, y no solamente designada, sino que ha aceptado estar encargada de las próximas publicaciones de nuestra academia, dándole las gracias a Carolina aquí en este momento de las publicaciones. Y también aprovecho este momento para dar las gracias a quienes han hecho sus aportes económicos, ¿no? De las cuentas que hemos enviado, con lo cual podremos iniciar la publicación de los próximos volúmenes de nuestras publicaciones. A quienes han enviado esto les damos las gracias. A quien todavía no han enviado sus cuotas, les pedimos el favor de hacer un esfuerzo de enviarlo. No es mucho, y con esas cuotas simplemente lo que hacemos es financiar nuestras publicaciones. También pedirles a los miembros de la academia que quienes aún no han enviado la información sobre sus información de su residencia y demás información técnica que estamos pidiendo para poderles enviar los documentos de la última publicación, enviárselas allá a su casa, a su oficina. Entonces, por favor, enviarnos esto también, muy importante. No, cuando hablamos de Domenico Parma, ya para terminar, para darle la palabra a quienes quieran comentar esta magnífica conferencia, pues me recuerda a mí muchísimas cosas. Yo lo conocí a él cuando comencé a trabajar en Cuadra Serrano Gómez, mi primer año de ingeniería, que les he contado a muchos que mi papá me dijo, la única forma de aprender ingeniería es trabajando. Ya le conseguí trabajo en Cuadra Serrano Gómez. Yo comencé a trabajar en Cuadra Serrano Gómez cuando comencé a trabajar el primer año de mi carrera universitaria, cuando ya tenía 17 años. Y trabajé con él muchísimos años, hasta que infortunadamente nos dejó en el año 87, que no pudo inaugurar el puente Parma. Con él trabajé en muchísimos puentes, incluyendo el puente de Barranquilla, obviamente, que él diseñó la parte de los accesos del puente Morandi, ¿no? Y obviamente en puentes sobre el río Cauca, muchísimos puentes que hicimos con él sobre el río Cauca. Fue mi asesor en los puentes que construimos, no la segunda, que todavía está en proceso. Fue mi asesor siempre que teníamos un problema de discusión. Yo siempre fui diseñador y supervisor, interventor, como llamamos en Colombia. Había algún conflicto, llamábamos al doctor Parma, y lo que él decía, eso era correcto. A veces acertaba yo, a veces acertaba en nosotros, pero siempre era la persona. Y una cosa que nunca se me olvida, siempre iba con con un estilógrafo en la mano, y siempre escribía con estilógrafo. Siempre escribía con estilógrafo, es decir, tenía una seguridad de cómo escribía, la tranquilidad de decirle, mira, esto se escribe, se hace así, la fórmula es esta, desarrollamos todo. Entonces trabajé en el reticular sobre el lado. Y una última cosa que vale la pena contar, que no es solamente el ingeniero estructural, el ingeniero mecánico. Toda su empresa fabricó toda clase de máquinas. La primera
torre grúa que se hizo aquí con la que se construyeron los edificios altos, la construyó físicamente él con su gente. No, un ingeniero maravilloso. Yo creo que es lo más importante que hemos tenido aquí como ingenieros. Obviamente ha habido otros magníficos, pero él realmente fue el ingeniero por excelencia en todo sentido, con una honestidad, con un sentido práctico, pero la mayor cosa importante era su honestidad. Él nunca peleó por cuestiones económicas, que cuánto vale, que siempre estaba con esa parte ética de cómo deben ser los ingenieros. Quiero terminar con esto y quienes aquí están, levanta la mano primero Santiago Luque, que le vamos a dar la palabra, y por favor quienes quieran participar y comentar, levante la mano y la iremos otorgando. Adelante Santiago, por favor. Gracias, académico presidente Jaime Santamaría. Felicitaciones al académico correspondiente, don Camilo Villate Matiz, por su brillante exposición. Ya lo habíamos oído en varias ocasiones en el primer coloquio colombiano de historia de la construcción que reunió tanta gente de toda Latinoamérica. Fue un gran éxito organizado por él y desde luego por Hernando Vargas Caicedo, nuestro miembro numerario. Fue maravilloso y entonces de ahí nació nuestra conexión, la invitación a que se hiciera miembro correspondiente de nuestra academia. Y bueno, esperamos muchas más participaciones de usted, Camilo. Pero bueno, resaltando su magnífica presentación, y yo quisiera recalcar para la mayor parte de hoy en nuestra academia de gente que no, académicos que no son ni ingenieros ni arquitectos. Esa fue una época, como viendo, resalta usted, de innovación en la construcción, liderada pues por un equipo brillantísimo. Pues estaban pues Parma, estaba Rogelio Salmona, que nos rescató el ladrillo, ese bellísimo y magnífico ladrillo que tenemos en la Sabana y en muchas otras partes del país, de una gran densidad, una gran resistencia y permeabilidad como no se conoce en otras partes del mundo. Éramos la envidia de muchos europeos que sabían de eso. Y bueno, pues Germán Samper, por Dios. Entonces, el gran arquitecto y urbanista. Entonces, resalto lo que decía Germán Samper respecto a toda esta parafernalia de construcción y ensayos, ¿no? Porque pues hizo muchísimo hincapié en uno de los congresos de Camacol de esa época. Sí, todo esto que hizo Parma y todo ese gran equipo, pues era un ensayo pues, de élite, ¿sí? Eso pues de repente tuvo consecuencias para la economía y para el avance técnico, pero no estamos trabajando en temas de, clase media o interés social mucho menos. No, 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 o sea, pues era una cosa muy, unos esfuerzos muy costosos, esos edificios altos, con estos suelos bogotanos tenían un enorme costo de cimentación. Esos casos del edificio Avianca, ¿sí? Costaron un platal. Y recuerdo otros edificios en que yo participé, por ejemplo, Panorama de la carrera séptima con 60 y pico, absolutamente toda la utilidad que hubiera podido tener el edificio y parte del capital se pueden rellenar unas cavernas subterráneas para hacer unos casos. Entonces Germán Samper muy buena reflexión decía, y lo decía pues, y lo publicó en un congreso de Camacol, de la época que Alfonso Dávila Ortiz, nuestro querido miembro honorario, era presidente de Camacol. Decía, el límite de edificios altos es 6 o 7 pisos, no se pueden hacer más, económicamente eso no da, ¿sí? Olvídense, ¿sí? Entonces él preconizaba la construcción en altura media, esa altura media de 6 o 7 pisos, y densidad media, eso es lo que preconizó, me impactó y digamos, hizo marchar el urbanismo de esa época por esa senda. Pasamos de unas densidades muy bajitas a comienzos del siglo XX y de la época colonial no se diga, 4 casas por cuarto por manzana, que la manzana divide en cuartos del urbanismo indiano, pues eso era absolutamente nada a, a, a una densidad hoy en día de 180 viviendas por hectárea que se puede llegar. Entonces, eso era lo que decía Germán Samper. Edificios altos no se pueden hacer en 6 pisos. Bueno,
eso cambió, ¿no? Con las exploraciones posteriores, ya en este presente siglo, sí, a cosas que se podían considerar en esa época como absolutamente inabordables o que no se podían trabajar, como hacer cimentaciones preexcavadas, porque había habido grandes fallos en el proyecto en Kennedy de casas con ese tipo de cimentación. La gente decía, no, no, esos pilotes no se pueden usar. Hoy en día son una construcción supremamente económica en el punto de vista de cimentación, que permite que los edificios altos no es que sean pues y antieconómicos, que son los más económicos en altura, ¿sí? Para construir esas densidades de 180 viviendas por hectárea es imposible de lograr con un diseño de casas, ¿sí? Se logra con edificios de, pues, tal vez de una altura pues, de 20 y pico de pisos o algo así. Ese es más bien el límite hoy en día. Entonces, bueno, pues sí fue un maestro, pues alguien, una especie de hombre de estilo Leonardo da Vinci, un creador, inventó mil cosas, era una gran persona, así, pues como lo describió Jaime Santamaría, que trabajó tan estrechamente con él, nos dejó un legado de innovación, pues el postensado y el pretensado, que hoy en día han permitido que pues, los puentes y los viaductos, ¿sí? Sean pues, una realidad para una Colombia mucho mejor unida, ¿sí? Una conectividad mucho mejor. Jaime Santamaría, sistema de voladizos sucesivos que se empezó, que Jaime fue un participante en esas cosas en el puente de Barranquilla. Chino Ruiz, nuestro miembro correspondiente desaparecido, eh, premio de Puente Guanambú, Premio Nacional de Ingeniería con voladizos sucesivos, sin formaleta, sin entibado, que era lo más costoso de los grandes puentes. Entonces, grandes innovaciones que van permitiendo hacer a Colombia más conectada, más unida, más integrada, como los esfuerzos que hacemos en esta Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería por unirnos entre profesiones, también entre regiones. Aquí está tanta gente de las regiones, de don Albeiro Valencia Llano, el académico de sí, muchas otras personas, y, bienvenidos, y bueno, y quiero resaltar ese tema de que era un esfuerzo de élite, como probablemente sí, por ejemplo, el mismo Leonardo, pues tuvo que buscar a alguien de élite que Leonardo da Vinci que le propiciara sus obras, pues eso es lo que pasa con los grandes creadores, ¿no? A veces tiene que salirse del esquema normal para poder llegar a las producciones que hacen y eso resulta de grandes dividendos para la sociedad en su conjunto general y a la larga. Es lo que quería decir, le agradezco mucho a Camilo, sí, pues hay otros aspectos sociales de esa época, sí, que impactaron a Bogotá, ¿sí? Sí, indudablemente con, dentro de ese grupo de Domenico Parma, y históricamente a todo el país también, tiene grandes cambios al lado con el UPAC, ese fomento desaforado de la construcción, los bancos como socios terribles y los sacamos en el año 90 después de la gran crisis que nos iban matando a todos, ¿sí? Entonces eran los bancos, el UPAC, esos grandes creadores, ¿sí? Sí, esos grandes cerebros y algo que entonces no se ha todavía pues como patentizado, como asentado en el piso pues técnicamente y sociológicamente. Muchas gracias, Camilo, pues por su magnífica presentación. Otra vuelta, qué bueno que lo tenemos acá. Ojalá nos siga acompañando. Sí, señor. Muchas Gracias, gracias. académico presidente, por la palabra. Bueno, gracias, Santiago. ¿Quién más quisiera? Adelante, Clara Elena, con la palabra. Clara Elena Sánchez, nuestra miembro de Junta Directiva. Muchas gracias. Me pareció excelente la conferencia, especialmente por resaltar lo que no se ve en una construcción, que creo que es el énfasis que él hizo. Y uno como usuario de los edificios, digamos, soy profesora pensionada de la Nacional, pues está el contraejemplo de justamente el edificio de la Facultad de Arquitectura, que fue muy bonito. Creo que hasta Premio Nacional de Arquitectura tocó tumbarlo por problemas de fallas estructurales. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de las Torres del Parque, tan alabado como pues uno de los edificios más bonitos de Bogotá y todo lo que ustedes quieran, que usted, Camilo, haya resaltado la parte estructural fundamental y que el equipo de Salmona, digamos, haya aceptado las
las reglas del juego, me parece que es una historia que amerita ser contada. O sea, porque a veces nos quedamos con la parte estética y no, pues por desconocimiento, no sabemos de la parte realmente importante que yo pensaría que es la parte estructural. Yo voy a poner otro ejemplo que es de Salmona también, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, pues es reconocido como un edificio lindísimo, pero con mucha pena tengo que decir que tiene problemas de funcionalidad muy grave porque uno está en un seminario y se siente como en una pecera porque está pasando todo el mundo durante todo el tiempo, las paredes son en ladrillo así como salido, entonces la luz tampoco es buena, o sea, es que no fue pensado como un salón de, por ejemplo, de seminario para filosofía, que era lo que yo participaba allá. Entonces yo decía, pues sí, muy bonito, pero la parte estética no puede descuidar digamos, para lo que está siendo construido. Y mucho menos que es lo que usted destaca hoy, que por eso pues me pareció realmente interesantísimo la parte estructural, pues porque uno en edificio alto lo que quiere es como tener la seguridad de que eso no se va a caer o que si hay un sismo en Bogotá, pues efectivamente el edificio donde uno vive, que ahora la mayoría vivimos en edificios relativamente altos, pues no se vaya a caer. Entonces, pues no, valoré muchísimo su conferencia, muchísimas gracias y pues me hizo hacer reflexiones como usuaria de la ingeniería y de la arquitectura y pues uno esperaría que trabajen más comunadamente, que no sé si eso es real o si van los unos por un lado y los otros por otro lado, inclusive en la misma formación. De manera que, no, felicitaciones y esperamos su escrito. Simplemente para comentar, perdón un segundito, que ese trabajo colaborativo es una de las, digamos, características de ese momento increíble de innovación tecnológica, es decir, que arquitectos e ingenieros trabajaban colaborativamente. Por ejemplo, el caso de Esguerra, Sáenz Urdaneta y Samper, el papel de ingeniero o del arquitecto, así fuera el consultor externo como Parma, o quienes eran más técnicos, como es el caso de Rafael Esguerra, pues eran fundamentales para llegar a esas soluciones, porque era trabajo colaborativo, no un poco como a veces usted bien cita y ocurre que cada uno por su lado y demás. Entonces, eso es una de las, digamos, el que se reconozca una etapa de innovación tecnológica va de la mano de la innovación desde lo organizativo, ¿cierto? Desde digamos, las compañías que no eran de arquitectura o de ingeniería o de construcción, sino compañías que realmente hacían el paquete completo, arquitectura, ingeniería y construcción, viéndolo como una unidad y verificando desde el primer dibujo. Parma participaba en los comités y cuando Samper estaba desarrollando el proyecto Avianca para el concurso, pues ahí estaba Parma proponiendo y haciendo alternativas para que el sistema estructural fuera de la mano con lo que estaban planeando. Entonces, eso es una de las características importantísimas de ese periodo de trabajo colaborativo entre arquitectos e ingenieros, y eso es absolutamente rescatable y hoy no ocurre tanto, la verdad. Muchas gracias por el comentario, Camilo, y Clara Elena, muy amable también por decirnos cómo los usuarios que tú te autodenominas ven estos aspectos de la ingeniería y la arquitectura. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Hola, ¿cómo está? Muy bien, hola. Hola, yo agradezco muchísimo, Camilo. He escuchado toda la conferencia porque obviamente yo conozco muy bien todo este trabajo de Parma. Conozco la ICA muy bien, Alessandra Parma, y soy muy feliz de esta charla que he escuchado. Verdaderamente felicitaciones, porque también he visto con ojos distintos algunas cosas que conozco en Bogotá y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Yo pido disculpas
porque aquí es medianoche, entonces yo no he tenido no tengo mucha oportunidad de seguir en este encuentro, pero espero que nos vemos pronto porque creo que la próxima vez no vamos a hablar de Italia. Muchas gracias. 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 Profesora Olimpia Niglio, con quien con quien presentamos precisamente un libro en nuestra academia, aquí es la historia de la ingeniería, que se llamó Domenico Parma, ingeniero italiano en Bogotá, 1945-1989, Vida y Obras. Este libro pues fue escrito por Fausto Giovanardi y Alejandra Parma, sí, la hija de Domenico, y fue publicado también por esta entidad italiana que forma parte Olimpia, que se llama Esempi de Arquitectura. Entonces, desde esa época lo presentamos con ella y como recuerdo importante lo hicimos presencialmente en la Casa de la Hacienda San Rafael, allá de Santiago, ¿no? Esto fue el 21 de noviembre del 2019. Entonces, esta y otra presentación que también hice sobre el doctor Domenico Parma. Bueno, muy buenas tardes a todos. A pesar de que yo soy un ingeniero químico de formación, allá mismo en la Nacional Camilo, pero de todas maneras, como lo anoté hace poquito en el chat, fue una muy amena y muy grata y muy didáctica presentación. A medida que usted mostraba las diapositivas y hacía los comentarios, me recordaba yo en Bogotá. Yo viví muchos años en el centro de Bogotá, en la carrera quinta con calle 19. Entonces yo caminaba mucho el centro de Bogotá y era un placer para mí recorrer el centro de lado a lado, la séptima, la décima, la Jiménez, la Caracas, y fue un volver al pasado supremamente grato. Número dos, como lo decía Clarita, ese espíritu detrás de la charla, demostrarlo lo que a veces no se muestra, es muy valioso y es muy importante porque a uno le enseña de verdad a admirar las cosas, no solamente digamos por una definición previa o por una predisposición, más bien digámoslo así, sino ya con una mirada un poco más tranquila, un poco más reposada, y hoy fue un excelente ejemplo en lo que usted nos mostró. Y en tercer lugar, a la profesora Olimpia, pues también recordar que yo tengo un cariño muy especial por Italia. Yo en un año sabático de la Nacional estuve en el Politécnico de Milano, en Italia, allá en la Piazza Leonardo da Vinci, número 32, en Milano, y recuerdo allá la Escuela de Arquitectura y el orgullo pues italiano de esa arquitectura, total de que por donde uno lo mire, Camilo y compañeros de asistencia, creo que hemos tenido una bella tarde de conferencia y de seguir en esta academia cada 8 días o cada 15 días aprendiendo una cantidad de cosas. Y gracias por darme la oportunidad, Jaime, y un abrazo especial para Santiago, que me alegra volverlo a ver aquí, así sea en la pantalla. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Adelante, Camilo Santander. Ahora sí estás comprendido. Muchas gracias. Excelente presentación. Realmente se da uno cuenta del hito que fue esa época de los años 60, 70, 80 en la arquitectura y en el uso del concreto para las estructuras. Qué cosa tan maravillosa poder construir edificios de esa naturaleza y de esa altura. La época fue una época muy especial de desarrollo muy importante en arquitectura, con esas firmas tan importantes y con unos arquitectos e ingenieros tan importantes para el país y para el desarrollo de nuestras técnicas de construcción. Mi padre, Julio Santander, estuvo pues en época anterior. En esa época se graduó en el año 34, creo que fue, como ingeniero arquitecto en la Nacional. En esa época se combinaban ambas carreras y se utilizaban mucho textos alemanes y franceses en esa época. O sea, había un aprendizaje de lo que ha sido la arquitectura y la ingeniería tanto en Alemania como en Francia en esa época.
indudablemente, pues uno se queda asombrado de ver cómo una persona como Domenico Parma, que llegó tan joven a Colombia, ¿dónde aprendió tanta cosa? ¿No? Evidentemente seguiría estudiando toda la vida porque pues yo creo que cuando salió de la universidad en Italia, pues el nivel de la técnica que pues conozco pues mucho de lo que se ha hecho en Italia, afortunadamente, pero no se ve, digamos, lo que se alcanza a ver acá. Evidentemente, pues los años 20, por ejemplo en Italia, donde se desarrollaron todos esos magníficos viaductos y puentes de la carretera de Ventimiglia, fueron una obra arquitectónica y de ingeniería absolutamente increíble, y hechos todos pues prácticamente a punta de pico y pala, y uno se queda maravillado cuando pasa 240 túneles y llega a esos viaductos que yo no sé cuánto tienen de alto, a toda velocidad por la noche y por el día, y es algo maravilloso. Bueno, en fin, lo que quería decir también es que conservo algunos planos de mi padre, inclusive los planos originales del Hospital Militar Central. Parte de su vida fue dedicada a mansiones estilo inglés con su socio Pablo Rocha, pero después se dedicó bastante al tema de los hospitales. Y el último de los que construyó con Ignacio Martínez Cárdenas fue el Hospital Militar Central, que todavía sigue siendo una cosa pues muy especial a nivel de hospitales en Latinoamérica entero. De tal suerte que pues si alguien tiene interés en recuperar esos planos que tengo, algunos pocos, pues con mucho gusto me gustaría, porque aquí se me pierden, y el día que yo tumbe esta casa no tengo para dónde llevarlos. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Mira, yo creo que esos planos sí se podrían enviar allá a la Universidad de los Andes. Yo creo que Camilo los recibiría con muchísimo gusto. Todas estas cosas, los planos, perdón, las bibliotecas, los documentos que se hacen merecen ser recuperados y guardados. Hablando, Camilo, de lo que tú dices de tu padre, te agradecería, estoy seguro, tú tienes el diploma de él, creo que es de arquitecto ingeniero, entre otras cosas, porque es el mismo que recibió mi padrino, que se llama Eusebio Sanz de Santa María, ese usaba el Sanz, ¿no? En el mismo año, mi padrino Eusebio Sanz, que además trabajó con tu papá allá en el Hospital Central también, cuando él se retiró del Ministerio de Obras Públicas, que manejaba la Oficina de Edificios Nacionales, estuvo trabajando en esto, y precisamente estuvo en el revestimiento de la parte, verificando el revestimiento del Hospital Central, el Hospital Militar que llamamos, ¿no? Entonces sí me gustaría, si fueras tan amable, que me permitieras una copia del diploma de tu papá, porque infortunadamente los de mi tío Eusebio se perdieron porque mi prima se fue para el Ecuador y todos los documentos los envió por tierra y se perdieron, todos los planos arquitectónicos y todo de mi padrino. Pero bueno, quería aprovechar también, antes de dar la palabra a quien más quiera hablar, hablando de Germán Samper, que ha sido un gran ingeniero y que le reconocimos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros conjuntamente, los ingenieros y los arquitectos, que es cada 2 años damos el premio José Gómez Pinzón a un ingeniero o arquitecto que merezca su hoja de vida. Esto, ¿no? Es un premio, y el último que lo dimos fue a Germán Samper cuando estuvo todavía con nosotros. Allá estuvimos abrazándolo, dando este premio. Grandes arquitectos, grandes ingenieros que han estado en este país, que ya nos han abandonado, pero estoy seguro que están allá arriba, viendo cómo nosotros aquí disfrutamos de todo su trabajo. ¿Alguien más quiere dar otra? ¿Santiago quiere volver a comentar algo? ¿Alguien más? Sí, gracias, Jaime. Yo quiero comentar algo. Es respecto a la normativa, ¿sí? O sea, de todo ese gran equipo, de la prerrogativa que tenía Germán Samper en planeación, de cómo impuso él y su compañía, pues, normas racionales urbanísticas para Bogotá en esa época, pues teníamos un cordón sanitario y urbanístico que era muy difícil de franquear.
y al mismo tiempo también las normas estructurales. Los experimentos de Parma, muchos de ellos seguramente a la luz del nuevo código de repente no se hubieran podido realizar hoy. Entonces hoy tenemos unos códigos estructurales, ¿sí? Supremamente estrictos que permiten muy poca innovación, ¿sí? Si no es dentro de una línea, de un manejo que muestra un cambio, un sesgo de la educación que era la europea, ¿sí? Que muchos de los profesores nuestros y gente como Alfonso Dávila y eso pues había sido formado con métodos europeos para su trabajo y pasamos a una normativa norteamericana mucho más rígida y mucho más estricta y de repente nos metimos al lado de eso en una laxitud en normas urbanísticas como las del POT que permite urbanizar en cualquier parte simplemente con buena connivencia con los alcaldes y los de turno y la parafernalia burocrática de las pueblos eh, y entonces de repente eso ha sido perjudicial porque permite construir sin manejar adecuadamente la infraestructura, cosa que en esa época no se podía. Entonces en algunas cosas avanzamos, en otras cosas retrocedimos. Parma indudablemente y su equipo generaron un avance. El sesgo de la educación y de la influencia de los europeos a los norteamericanos, pues no fue tan, de repente, de mi manera de ver, tan ventajosa y ha traído de repente más problemas, más obstáculos por un lado y de repente más laxitud por otro que no conviene, ¿sí? Y demasiada obsesión por el detalle. Entonces, bueno, era comentar eso, sí, el avance no es lineal, sino de repente uno avanza en unas cosas y retrocede en otras, a mi manera de ver, por lo menos en este caso. Era eso, Jaime, nada más, gracias. No sé si, Gonzalo, tú quisieras decir algunas palabras, expresidente de Sociedad Colombiana de Ingenieros de esa época, no sé, quisieras comentar algo, Gonzalo Jiménez, adelante. Gracias, Jaime. Bueno, pues primero que todo felicitar al doctor Villate por la excelente presentación de la vida y obra de Domenico Parma. Y tal vez para agregar que justamente en el primer año de fundación de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 1973, Domenico Parma ayudó a que un grupo encabezado en esa época por Alejandro Sandino se interesara en la investigación del sistema de reticular celulado propuesto por Parma. Y así se inició la investigación en la Escuela Colombiana de Ingeniería, en el mismo año de su fundación. Tal vez eso, Jaime. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, Gonzalo, muy amable. ¿Alguien más quisiera? Julio, ¿tiene algún comentario? Julio Mario. Villamizar, ¿quieres hablar algo también? ¿Alguien más? Nos quedan todavía 5 minutos de nuestro tiempo. Si alguien quiere comentar algo antes de cerrar la sesión, pues bienvenidos. Bueno, adelante, Camilo Santander, otra vez. Un comentario para el país. Hace muchos años, algunos compañeros ingenieros me sugirieron la importancia que es para el país de tener un ingeniero por la importancia de todo lo que hay por construir todavía en el país. Y realmente, pues ojalá si el próximo presidente llega a ser un ingeniero, el ingeniero que pueda realmente terminar de construir este país que quedó pues en obra negra en ciertas cosas y muy avanzado en otras. Es un maravilloso país lleno de todo lo que uno quisiera tener en el paraíso terrenal, pero pues se quedaron ciertas cosas en obra negra, como por ejemplo la educación, y yo creo que ahora es un momento para darle un punto final a ese tema y ponerle un punto sobre la I a la educación en Colombia para que realmente la gente pueda desarrollar sus capacidades a nivel total de la población desde arriba hasta abajo, como una de las cosas importantes. Indudablemente, Francisco de Paula Santander, volviendo al tema de nuestro origen, pues fue una persona que fundó la educación universal y creó las primeras universidades, inclusive la Universidad Central que hoy en día es la Universidad Nacional, tanto aquí como en Venezuela como en Ecuador. Y pues realmente, pues pienso que por ejemplo, las carreteras, es una tristeza tener que coger carreteras aquí en la sabana de Bogotá que están absolutamente destrozadas. Por ejemplo, la séptima.
no sale uno de Bogotá y es la misma carretera de hace 100 años, pero llena de huecos y totalmente invadida lado y lado por la maleza. No había absolutamente ningún mantenimiento. Es una tristeza la falta de terminar lo que se ha podido terminar y desarrollar más en el país. De tal suerte, pues, que ese comentario quiero hacer. La ingeniería sería muy importante también en la administración. La administración pública, se le ha dado mucha importancia a la administración, digamos, de empresas. Hoy en día una cantidad de estudiantes salen de administradores de empresas. Pero ¿dónde está la administración pública? Me pregunto yo, ¿no? La ingeniería de la administración pública es algo muy importante que puede avanzar en este país a nivel general como carrera. Yo creo que es una cosa que los ingenieros pueden promover, porque realmente la administración es una especie de ingeniería, construir empresa, construir puentes, todo eso tiene un andamiaje y es un andamiaje creativo. En fin, no quiero elaborar más sobre el tema, pero pues sí me parece que sería muy, muy, muy interesante tener la posibilidad de carreras de administración pública y que se obligue y se exija que todos los que presten un servicio público administrativo tengan una educación formal que los haga capaces realmente de administrar con un criterio constructivo como el de los ingenieros para el país. Sí, no, entonces, pues ha sido una tarde maravillosa, como lo dicen ustedes, de ingeniería y arquitectura estructural que hemos podido departir aquí con la presentación de don Camilo Villate, como lo llama Santiago, yo le digo arquitecto ingeniero. Muchísimas gracias. Allá en los Andes voy a volver ahora que ya podemos presencialmente allá en nuestro archivo. Yo intenté ir cuando estuvimos haciendo la presentación con Olimpia Niglio del libro y tal, pero fue un poco difícil, pero yo creo que ahora, teniéndote a ti allá, podemos volver allá y mirar y tocar todos esos planos y sentir todos esos documentos, que es emocionante volver a mirar eso. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a Camilo, a todos los que han participado, y esperamos que nos reunamos dentro de un mes también en nuestra academia. Un abrazo para todos y una feliz tarde y muy amables. Se cierra la sesión de la Academia de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas. Luego todos. Muchas gracias.